Como es habitual, las presentaciones son grabadas, así que solicitamos amablemente poner sus celulares en modo silencio o avión. Asimismo, evitar el entrar y salir del salón, para evitar tener que iniciar las grabaciones de nuevo. Bueno, también queremos mandar un saludo especial a nuestros seguidores vía streaming, mediante la página de Facebook TEDxPUC de Chile y la página web tedxpucdechile.cl. Para esta ocasión, le damos la bienvenida a Darío Rojas. Él es lingüista, doctor en Filosofía y Letras, académico de la Universidad de Chile y miembro de la Academia Chilena de la Lengua, autor del libro ¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos?, y de otras investigaciones sobre la historia de la lengua española en Chile. Le dejamos la más cálida bienvenida a Darío Rojas. Buenas tardes. Yo estoy acá hoy día para contarles una historia. Les quiero contarles que la idea de que en Chile hablamos mal la lengua española es una idea falsa, ¿ya? Que según mi opinión es un prejuicio, una interpretación ideológica acerca de nuestras formas de hablar y que además, para colmo, se ha transformado injustificadamente en nuestro sentido común, ¿ya? Y casi en un lugar común acerca de la lengua española en nuestro medio cultural. Y quiero además destacar que una idea clave para comprender este problema es la que ustedes pueden ver acá, la pregunta de ¿quién dice que hablamos mal? Y quiero hablarles sobre esto hoy día porque creo que si pensamos críticamente sobre este problema y con conocimiento de los hechos, podemos liberarnos hasta cierto punto de algunos de los prejuicios lingüísticos que tan mal nos hacen a nuestra convivencia como sociedad. Y quiero invitarlos a ustedes en particular a pensar sobre este problema, porque el lenguaje es un problema que nos compete a todos. Se trata nada menos que de la herramienta principal a través de la cual expresamos nuestras ideas y además a través de la cual expresamos nuestras identidades socioculturales. Y por eso mismo es que creo que no podemos darnos el lujo de delegar de manera exclusiva esta responsabilidad de pensar acerca del tema de la lengua en los gramáticos o en las academias. Entonces lo que quiero hacer hoy día también es invitarlos a participar en esta discusión y de esta manera a que nos empoderemos en la definición de qué es lo legítimo en temas del idioma. Porque resulta que el problema de la corrección idiomática, el problema de lo que es o no normativo en temas del lenguaje, es un problema que va mucho más allá del problema de lo estrictamente lingüístico. No es un problema gramatical puramente, digamos, sino que es un problema, según mi opinión, radicalmente político, en la medida en que tiene que ver con las relaciones de poder y las estructuras de dominación, simbólicas y materiales, en las cuales vivimos inmersos. Porque aunque a veces se deje de lado esta idea cuando se enseña acerca de los temas del lenguaje, en el lenguaje también se manifiestan las relaciones de poder en que vivimos. Y también a través del lenguaje nosotros construimos nuestras identidades socioculturales. Igual como pasa, por ejemplo, con la ropa que nos ponemos o con la música que escuchamos, nosotros a través de la forma en que pronunciamos, a través de las opciones de palabras que vamos escogiendo, también vamos revelando, seamos conscientes de ello o no, nuestras posiciones en ciertos grupos socioculturales. Piensen ustedes en lo siguiente. Yo cuando comencé mi charla, y no sé si todos lo percibieron, usé una construcción gramatical que es propia del castellano de Chile, que consiste básicamente en duplicar el pronombre les, en este caso, poniéndolo al comienzo y al final de la construcción. Ahora me gustaría saber, ¿cuál fue su reacción si es que se dieron cuenta de esto? Quizás les dio algo de risa, o les puede haber causado algo de incomodidad, o simplemente les llamó la atención que un orador en esta situación pública, y un orador que ustedes suponen que tiene educación, usara esta forma. De alguna manera puede que le haya parecido raro. Pero independientemente de la reacción que esto haya provocado en ustedes, lo que quiero que se pregunten a continuación es ¿por qué? ¿Qué es lo que motiva mi reacción?
¿Por qué encuentro raro esto? ¿Por qué encuentro que este orador diga en esta situación les quiero contarles? ¿Ya? Y quiero que ahora empecemos a examinar algunas respuestas posibles. Una primera respuesta posible sería la de que, bueno, lo raro de esta construcción es que no se entiende. Pero creo que esa es la primera explicación que podemos descartar de plano, porque efectivamente creo que todos me entendieron lo que quise decir cuando usé esta construcción. Entonces no se trata de un problema de incomunicación. ¿Será entonces quizás porque es redundante, porque estoy entregando 2 veces la misma información? Y a veces en los cursos de idioma se enseña eso, que no hay que ser redundante. En realidad, esta duplicación que se ve en esta construcción es un fenómeno completamente normal si uno lo analiza desde el punto de vista lingüístico. Y fíjense que también nosotros duplicamos cuando decimos les quiero contar a ustedes. Acá en este caso les y a ustedes también está refiriendo a lo mismo. ¿Mm? Y esto es un recurso que se da normalmente en el castellano y en muchas otras lenguas similares. Fíjense, por ejemplo, que si yo digo una abogada graduada, no estoy diciendo 2, sino que 3 veces que la persona a la que me refiero es de género femenino. Entonces, la posible respuesta de que el problema de esa construcción es la redundancia, también la podemos descartar. No se trata de un problema de redundancia. ¿Cuál sería entonces la respuesta a este problema? ¿Cuál sería la diferencia entre les quiero contarles y les quiero contar a ustedes? Creo, y lo que quiero sugerir acá, que se trata más bien de cómo a través del uso de ciertas formas gramaticales ustedes me pueden categorizar socioculturalmente. O sea, en el fondo, de qué es síntoma o índice la forma lingüística que yo estoy escogiendo. ¿Ya? A lo mejor la respuesta posible sería, si esta persona dice les quiero contarles, es una persona sin educación. O quizás, peor aún, un flight infiltrado en la academia o algo así. ¿Mm? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que es el contexto en que se está usando esta forma lo que motiva una posible reacción extrañada o una reacción negativa. ¿Mm? A lo mejor ustedes en principio no tendrían problema con que yo no tuviera educación o con que yo fuera flight, pero lo que esperarían quizás es que yo me ubicara, ¿no? ¿Mm? Y esto implica que hay algunos contextos donde yo podría usar quizás esa forma gramatical, pero también hay otros contextos en que no. ¿Ya? Y este escenario, una situación pública y una situación asociada, digamos, a lo formal en el lenguaje, me obligaría a usar las formas que se consideran correctas o las formales, que en este caso correspondería a la forma les quiero contar a ustedes o simplemente les quiero contar, pero no les quiero contarles, que sería la forma prohibida, censurada en este contexto en particular. Bueno, el punto es que varias de las características propias del castellano de Chile, como forma dialectal de la lengua española, y también de otras partes de América, muchas formas de este tipo quedan censuradas y sometidas a este mismo tipo de juicios negativos. Y la mayoría de las veces a partir de fundamentos completamente erróneos, equivocados, que las ciencias del lenguaje han desmentido desde hace ya bastante tiempo. Pero a pesar de que los argumentos con que se censuran estas formas son arbitrarios y son sumamente injustificados, terminan siendo efectivos porque las actitudes negativas hacia estas formas son prevalentes en nuestras comunidades. ¿Mm? Y de esta manera, tales formas quedan siempre relegadas al ámbito de lo privado o al ámbito, digamos, de lo que no corresponde a la esfera pública o al ámbito de lo formal. La idea que subyace a todo esto en el fondo es la idea de que está bien hablar así como tú hablas naturalmente en tu casa, en privado, pero no está bien usar esas formas en situaciones públicas. En público se espera que nosotros de alguna manera hablemos parecido a cómo escribimos, por ejemplo, sin comernos las letras, como se dice muchas veces, y en el caso del léxico, que usemos palabras que ojalá estén contenidas en el diccionario de la RAE o que estén legitimadas de alguna manera. Pero también hay que hacer una precisión, porque dentro de todo este conjunto de formas que son evaluadas negativamente, hay algunas con las cuales nos ensañamos, que son especialmente mal miradas. Y estas corresponden fundamentalmente a las formas lingüísticas propias de los estratos socioculturales bajos o también las propias del habla del campo, del habla rural. Si yo, por ejemplo, digo esparda, digo aiga, digo tenis,
y si lo digo porque en mi comunidad se ha hablado de esta manera por siglos, porque son las formas que aprendí de mis padres y que escuché a mi abuelo, lo que se esperaría dentro de esta lógica es que yo me pusiera en público una especie de disfraz lingüístico y que evitara estas formas, y que ese disfraz lingüístico me hiciera reemplazar a las formas anteriores por formas como espalda, haya y tienes. Y si luego nos ponemos a indagar en cuáles son las razones para preferir estas últimas formas, las que están abajo, en lugar de las primeras, también son justificaciones y fundamentos equivocados y completamente arbitrarios. Por ejemplo, a mí me han dicho a veces, lo que pasa es que tení está mal porque es una corrupción, es una deformación de tienes. Y basta con meterse un poco a conocer la historia de la lengua española para darse cuenta de que eso es completamente errado. No es que tení sea una deformación de tienes. Ambas formas se remontan a distintas variantes verbales del latín y cada una corre por su carril paralelo en la historia de la lengua. Entonces, parece que tampoco va por ahí la cosa. Pero quizás sea bueno entonces empezar a pensar en otro tipo de razones. Quizás sea bueno volver a la pregunta que puse como la pregunta central al comienzo de esta exposición. ¿Quién dice que hablamos mal? ¿Quién decide qué es correcto y qué no es correcto? ¿Quién decide qué es legítimo de usarse en público y qué no? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los fundamentos para esa elección? ¿Cuáles son los fundamentos para esa selección que al mismo tiempo es exclusión de otras formas y de sus hablantes? Para el caso del castellano de Chile, pero también de otras partes de América, creo, la historia, nuevamente, es donde podemos encontrar muchas de las respuestas. Hay que pensar que ya en la época de la colonia existía una idea más o menos predominante de que en América se hablaba mal la lengua española en comparación con la metrópoli del imperio, que era España y específicamente Castilla. Y esto respondía básicamente a que en el mundo colonial, España y particularmente Castilla, la zona específica de Castilla, era concebido como el único centro posible de la lengua y de la cultura en general, mientras que las provincias, las zonas colonizadas, eran simplemente una periferia. Por lo tanto, eso ya implicaba una jerarquía de valoraciones que se instaló de manera bastante fuerte y que permea hasta los discursos que hoy día tenemos acerca de la lengua española. Y esta distinción, por supuesto, servía para que el centro del poder pudiera naturalizar, en el ámbito de lo simbólico, su posición de privilegio frente a las colonias periféricas. Y lo que está detrás, en el fondo, es este mito tan prevalente de que la forma originaria siempre es la mejor. Y bueno, en realidad es cierto que la lengua española, el castellano, se originó en Castilla, pero eso de ninguna manera autoriza a concluir que el habla de Castilla de hoy, o el habla de España de hoy, sea necesariamente superior a las formas que se dieron más tarde y en otros contextos particulares. Y luego, en el siglo XIX, en la época de las independencias, es cuando ya se consolida de manera bastante clara el imaginario que tenemos nosotros, en particular en Chile, acerca de la lengua española. Ahí es cuando emerge esta especie de eslogan de que en Chile hablamos muy mal. Y ahí es cuando por primera vez podemos identificar ya con nombre y apellido, de manera muy clara, quiénes son los que dicen que los chilenos hablamos mal. Cuando se producen las independencias en Hispanoamérica, la lengua se convierte en un asunto muy relevante en términos políticos en general. Primero, por la importancia que se le dio en el contexto de la independencia a la enseñanza de la lectura y de la escritura. Se concebía que el ciudadano debía ser un sujeto alfabetizado. Y de hecho, por esa misma razón, en Chile se hizo oficial una reforma ortográfica desde 1844 hasta 1927, que claro, no era una innovación total respecto de la ortografía de la Academia Española, pero tenía algunos cambios pequeños y que están reflejados básicamente en la frase que está ahí, en la escritura de soy y I con I latina en lugar de Y y varios otros fenómenos, y que buscaba esta reforma en el fondo simplificar y hacer más fácil de aprender y de enseñar la ortografía. Y fíjense que es una reforma ortográfica que tuvo vigencia por bastantes décadas, hasta que en 1927 se volvió oficialmente a la ortografía de la Academia Española en nuestro país. Y en segundo lugar,
también la lengua se convirtió en un asunto relevante políticamente por lo que implicaba en cuanto a identidad, la relación de la identidad con la independencia. Esto para algunos sujetos como Domingo Faustino Sarmiento, un educador e intelectual argentino, político muy relevante también, que estuvo en Chile exiliado y acá contribuyó de manera importante a conformar el sistema educativo nacional. Digo, para sujetos como Sarmiento, la relación entre lengua e identidad significaba que la independencia política debía reflejarse necesariamente en una emancipación de la lengua, en una autonomía de la lengua en cada uno de los países hispanoamericanos respecto de la antigua metrópoli, respecto de España. Y esto implicaba para Sarmiento tomar el control de la lengua y, por decirlo de alguna manera, marcar la nación en la lengua para diferenciarse de España. Mientras que para otros sujetos, como Andrés Bello, este ilustre venezolano que vino a Chile y participó en varios ámbitos fundamentales de la creación de la República, para sujetos como Andrés Bello, la idea de promover una independencia cultural reflejada en el idioma equivalía a una especie de suicidio, porque para él equivalía esto a ir en contra de la unidad de la cultura y de la lengua española. Personas como Bello encontraban que era necesario velar por la unidad de la lengua porque tenían el temor injustificado, a mi parecer, de que pudiera pasar en ese momento lo que había pasado varios siglos antes al caer Roma, ¿m? Y al producirse, como hace ver acá en esta cita Andrés Bello, una especie de caos lingüístico, ¿ya? Que en el fondo consistía en la fragmentación del latín en lenguas romances. Para Bello existía el temor de que las variedades americanas del español, al perderse el poder central del imperio, empezara a transformarse todas estas variedades en lenguas distintas y que termináramos en una situación de incomunicación. Y eso para él era fatal desde el punto de vista político. Entonces, por eso destacaba en el fondo que si se cumplía esto, tal como había pasado en Roma, se pondrían estorbos a la difusión de las luces, a la ejecución de las leyes, a la administración del Estado y a la unidad nacional. O sea, que era un problema de la mayor relevancia política para sujetos como Andrés Bello. El punto clave acá, en las ideas de Andrés Bello y sus seguidores, es que para unir, para mantener la unidad de la lengua, necesariamente hay que escoger un punto de referencia lingüístico que sirva como patrón común de comportamiento, o sea, que sirva como norma o que sirva como estándar. Y esto quiere decir que hay un proceso de selección de una forma de lenguaje en particular en desmedro de otras. Y al ser un proceso de selección que implica exclusión al mismo tiempo, ya eso lo hace un acto radicalmente político, relacionado con las relaciones de poder y las estructuras de dominación, como les decía al comienzo. Y la selección que promovió Andrés Bello y otros sujetos relevantes en la vida pública de entonces, favoreció específicamente siempre el habla de las clases cultas, el habla de las clases acomodadas, y además privilegió el habla de Castilla frente a las variedades propias de América. Y específicamente siempre le dio mucho protagonismo a la literatura de origen castellano y específicamente la literatura de los siglos de oro. Por esto no es raro que Andrés Bello, al poco tiempo de haber llegado a Chile, lo primero que escribió fue una serie de correcciones del lenguaje, un catálogo de advertencias sobre el uso de la lengua castellana en Chile, que en el fondo consistía en censurar muchos fenómenos que eran en esa época propios del castellano de Chile y que tenían varios siglos de uso, pero que de todas maneras Bello pensaba que era necesario extirpar del habla de los chilenos para poder acomodarse a esta norma centrada en Castilla, en los cultos y en la literatura castellana. Y ahí se calificaban como incorrecciones y como vicios terribles, cuestiones como decir cálculo o como decir cima en lugar de cima, como dirían los castellanos, o decir haya con una y en lugar de haya con una elle, como dirían los tipos de Valladolid o otras partes del norte de España. Y además incluía vicios terribles como por ejemplo decir pararse en lugar de ponerse de pie, que era como decían los castellanos preferentemente entonces. Y el punto es que este tipo de ideas eran predominantes no solamente en el círculo de seguidores inmediatos de Andrés Bello, sino que fue la tónica general del pensamiento acerca de la lengua entre los intelectuales de buena parte del siglo XIX y del siglo XX incluso.
todos estos intelectuales igualaron el dialecto chileno a una serie de incorrecciones, de corrupciones y de vicios respecto de la forma originaria del lenguaje, que era la de Castilla, y construyeron y difundieron a través de instituciones como la escuela o la prensa una imagen sumamente negativa de las características propias del castellano chileno. En fin, creo que con esta breve revisión de los aspectos históricos que les mencionaba, ya podemos hacernos una idea de quiénes y por qué instalaron la idea de que en Chile hablamos especialmente mal. Y lo que hay que tener muy presente, y esto es lo que creo que hay que tener muy en cuenta siempre, es en qué lugar social estaban ubicados estas personas que instalaron esta idea, de dónde provienen, qué intereses representan. Por eso la frase que les pongo ahí, cui bono, ¿a quién beneficia este proceso de selección? Fíjense ustedes que la forma de lenguaje, escogida como estándar, escogida arbitrariamente hasta cierto punto como estándar, como la norma exigida en la esfera de lo público, sospechosamente coincide con las formas de hablar que son propias de los grupos privilegiados, de los grupos que han tenido históricamente el poder. Y además contribuye este proceso de selección a naturalizar una supuesta superioridad de distintos tipos, superioridad intelectual, moral o lo que sea, de estos grupos, y además a perpetuar un statu quo que los beneficia. Piensen ustedes, ¿a quién beneficia que la norma sea de la manera en que es hoy día en nuestro ámbito? ¿Quién está en una situación de privilegio y de ventaja? Alguien que nace en un medio donde las formas, digamos, normales de hablar se asemejan a lo que se ha determinado que es legítimo, o bien alguien que tiene que pasar por un proceso largo y dificultoso y a veces traumático de enseñanza o incluso de una especie de blanqueamiento lingüístico, de aprendizaje de formas que son ajenas a su entorno inmediato, y al mismo tiempo tiene que aprender a esconder sus formas de hablar vernáculas que ha aprendido en su familia y en su medio, porque así se ha hablado durante mucho tiempo. ¿Quién está en situación de ventaja ahí? En conclusión, lo que quiero destacar acá es que el problema de qué es correcto o no, qué es lo legítimo en el ámbito del lenguaje, qué se puede usar y qué no en situaciones públicas, por ejemplo, es un problema que tiene un descarnado trasfondo político. Tiene en el fondo todo que ver con el poder. Y el empoderamiento muchas veces pasa, tanto en el ámbito de la lengua como en muchos otros ámbitos, pasa por, en el fondo, rebatir, disputar y sacarle la lengua a ese poder. Muchas gracias.